Hola, soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles acerca de los trastornos de ansiedad. Es importante que primeramente definamos qué es el miedo y qué es la ansiedad, porque son conceptos que van de la mano. El miedo es una respuesta emocional ante una amenaza. El miedo es una emoción básica, por lo que nos indica que contribuye a la supervivencia del sujeto, es decir, nos permite reaccionar ante situaciones amenazantes. Por otro lado, la ansiedad es una reacción anticipatoria ante una amenaza futura. La ansiedad funciona cuando está en cierto grado porque nos permite ser precavidos ante situaciones amenazantes. Sin embargo, cuando la respuesta de ansiedad se desborda, es excesiva y no funciona adecuadamente, lo que va a provocar en el sujeto es que lo va a paralizar. Entonces lo va a dejar vulnerable ante situaciones amenazantes, por lo que pierde su función principal. La ansiedad va a tener diferentes manifestaciones, tanto físicas como psicológicas. El DSM-5 nos va a indicar que los siguientes son los trastornos de ansiedad. El primero es el trastorno de ansiedad por separación. Es un miedo intenso y excesivo de separarse de las figuras de apego. Es importante mencionar que este miedo es desproporcionado a la etapa del desarrollo en la que se encuentra el sujeto. Si un niño tiene ansiedad de separarse de sus padres o tiene temor de ir al preescolar, de ir a la primaria, es normal, corresponde a esa etapa del desarrollo. Si un adolescente, si un adulto tiene este miedo excesivo, entonces ya no corresponde a esta etapa del desarrollo. Este miedo también está acompañado de una preocupación constante de que las figuras o las personas que aman puedan ser dañadas o les pueda ocurrir algo. El siguiente trastorno que vamos a encontrar es el mutismo selectivo. Esta es la incapacidad de hablar en determinada situación o en determinado escenario. Esto es importante porque el sujeto, digamos que no puede, es incapaz de hablar en la escuela, pero en su hogar sí logra hacerlo. Esta incapacidad de hablar le genera consecuencias significativas en el área en la que se vaya a encontrar. Es decir, si el sujeto no habla en la escuela y le piden participar o le piden una exposición o le piden debatir en grupo, esto va a empezar a repercutir en sus calificaciones y entonces genera una consecuencia significativa. El siguiente trastorno que vamos a encontrar es la fobia específica. Es un miedo intenso ante una situación u objeto en particular. Entre los más comunes que vamos a encontrar es la fobia a ciertos animales, al agua, a la sangre. Este miedo es importante mencionar que es desproporcionado al objeto que lo causa. Después vamos a encontrar el trastorno de ansiedad social. Este es un miedo excesivo y una preocupación intensa a las interacciones sociales, como puede ser el presentarse ante alguien o que te presenten a alguien nuevo. El sujeto también va a evitar a toda costa encontrarse ante estas situaciones sociales. Lo que va a generar esto es una preocupación sin ningún fundamento, sin ninguna base, de que va a ser juzgado negativamente por aquellas personas que lo rodean. Después vamos a encontrar el trastorno de pánico o el ataque de pánico. Este es cuando se presenta de manera súbita un miedo y un pánico intenso. Se va a ver manifestado en los siguientes síntomas: en palpitaciones, en una sensación de ahogo, en sudoraciones, en temblores, en algo que llamamos despersonalización. ¿Y qué es la despersonalización? Es la sensación de que tu cuerpo no es tuyo, de que no te encuentras, digamos, habitando ese cuerpo, como que te puedes ver a lo lejos. Es un sentimiento de extrañeza con tu propia persona. Y también va a estar caracterizado por un miedo intenso o por una sensación de que vas a morir o de que puedes perder el control. Después vamos a encontrar la agorafobia. La agorafobia es un miedo intenso a las siguientes situaciones: a usar el transporte público, a estar en lugares cerrados, a estar en espacios abiertos, a estar en medio de una multitud. ¿Esto por qué? Porque hay una preocupación intensa y sin ningún fundamento también de que en algún momento
va a tener la necesidad de escapar o de huir de ese lugar. Estos sujetos requieren que constantemente se les esté acompañando para realizar cosas que muchas otras personas hacemos de manera cotidiana. Y finalmente, vamos a hallar el trastorno de ansiedad generalizada. Este es un miedo intenso, una ansiedad excesiva que se presenta durante varios días y ante diversas situaciones. Lo va a caracterizar una constante fatiga. Y es importante mencionar qué es la fatiga. La fatiga es diferente al cansancio. El cansancio es una respuesta natural a realizar determinadas actividades o al tener determinados movimientos a lo largo del día. La fatiga se presenta cuando hay un cansancio excesivo que no es una respuesta ante alguna actividad física. Te la puedes pasar acostado todo el día y aún así te vas a sentir cansado, excesivamente cansado. Esto es la fatiga y es lo que se va a presentar en el trastorno de ansiedad generalizada. Se va a presentar también una tensión muscular, se va a presentar una incapacidad para concentrarse. Estos son los trastornos de ansiedad. Les agradezco por haberme acompañado y nos vemos la próxima.